Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Historia Sagrada Lopaisa, escrita por el autor Argos e interpretada por mí. En el episodio pasado escuchamos la historia de Moisés y cómo alcanzó la liberación del pueblo judío de Egipto, donde luego fueron perseguidos por el ejército del faraón hasta que estos últimos quedaron sumergidos en el Mar Rojo, por obra de Moisés que separó el mar en dos. En este episodio escucharás la historia de cómo el pueblo de judíos, guiado por Moisés, cruzaron el desierto del Sinaí hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. No siendo más, comencemos. Capítulo 8. La tierra prometida. Y siguió Moisés con su gente, muy tranquilos, ya porque se habían escapado como el albañil. Pero cuando empezaron a sentir gurbia, volvieron a hacer manifestación, porque ya habían cogido ese vicio como los maestros, y empezaron a reclamarle. ¿Pa qué nos trajo pa acá? Aquí nos vamos a morir de hambre. Allá en Egipto por lo menos teníamos carne en la olla, y aquí los que estamos en la olla somos nosotros. Pero el Señor alcanzó a oír estos reclamos y llamó a Moisés y le dijo: Anda y tranquilízalos, que no les vaya a pasar por la mente que yo los voy a dejar morir de hambre. Esta tarde les mando carne y mañana y todos los días les va a caer pan y no van a saber de a dónde. Que recoja cada uno el que necesite, pero eso sí, que los viernes recojan el doble. Porque el sábado no va a caer. Es día festivo, hay que pagarlo triple, y por eso es mejor que se queden en las carpas. Y esa tarde fue llegando una nube de codornices, que son como unas gallinas chiquitas. Fue llegando cual banda de errantes golondrinas, como dice la canción. Y eso fue mucho el gozaderal de esos muchachos aventándoles cauchera y los grandes desplumándolas y las mujeres despedazándolas y echándolas a la olla. Y esa noche sí fueron felices y comieron codornices. Y por la mañana, cuando se levantaron, estaba todo el suelo tapado con una capa de granitos blancos. Háganse de cuenta arroz de Castilla, pero blandito y un sabor medio dulcete. Y le preguntaron a Moisés que qué era eso, y él les dijo que ese era el pan que les mandaba el Señor. Se llamaba maná, y caía todos los días menos el sábado. Pero como a esos no les faltaba nunca de qué quejarse, ya parecían un sindicato, al rato nombraron otra comisión que fuera donde Moisés a pedirle agua, porque tenían sed que parecían enguayabados, y que en Egipto lo que sobraba era agua. Pero donde estaban ahora se moría de sed un gorgojo. Y Moisés les contestó: ¿Y de dónde infiernos voy a sacar yo agua? ¿Yo acaso soy acueducto? Vayan, pídansela al Señor. Pero quien fue donde el Señor fue él mismo y le dijo: ¿Qué camino voy a coger yo, Señor, por Dios, con esta gente que ahora le dio por pedirme agua? Y el Señor le dijo: ¿Ya se te está olvidando la magia que te enseñé, o qué? Coge ese palo y pégale un garrotazo a aquella peña y vas a ver. Y así lo hizo, y va saliendo qué maravilla de chorro de agua. De ahí salieron todos entamborados. Pero como no habían de faltarle problemas al pobre de Moisés, resulta que un tal Amalek, de por allá de esos lados, le dio por buscarles pleito a los hebreos. Hasta que tuvo que mandar llamar Moisés a su ministro de guerra, que se llamaba Josué, y le dio orden que llamara a su gente para hacerle frente al enemigo, y él se paró a ver la pelea. Y cada vez que levantaba el brazo como para señalar alguna cosa, empezaban a ganar los hebreos, y cuando lo bajaba, se les dejaban venir encima los otros. Y Aarón y un tal Hur, que estaban también novelereando, se dieron cuenta de eso y le dijo a Aarón a su hermanolo: Vení, sentate aquí, en esta piedra, y quédate quietecito, con las manos alzadas, que nosotros te las sostenemos para que no te canses.
Y así, valiéndose de esa perrada, fue que vinieron a ganar la batalla. Y siguieron el camino hasta que llegaron al desierto del Sinaí, el mismo de la guerra de los 6 días del tuerto Dayán, y allá acamparon al pie de un morro. Pues al otro día, a la hora menos pensada, se va desatando qué tronamenta tan espantosa, y se prende ese monte, y eso era la nube de humo que lo tapaba, y empiezan a sonar unas trompetas a todo volumen, mejor dicho, un acabe del mundo. Y esos hebreos aterrados, que no sabían qué hacer, si correr o llamar gente, cuando en esa se va dejando oír la voz del Señor, muy ronca, muy golpeada, que empezó a dictar los 10 mandamientos de la ley del Señor. Y no crean que se los voy a decir, porque todos ustedes se los saben de memoria, pero lo malo es que no los cumplen. Entonces el Señor soltó sus mandamientos a los hebreos en medio de una tronamenta tan espantosa que a duras penas se le entendía lo que estaba diciendo. Y eso que él habla fuertecito y entonado, pero como los hebreos eran más bien como flojos para esa clase de misas con voladores, corrieron donde Moisés a decirle: «Vamos, Moisés, a nosotros nos da mucho miedo el Señor. ¿Para qué si no es la verdad? ¿Por qué no va más bien usted donde él y le pide que nos mande decir con usted lo que nos quiere decir? Que a usted sí le oímos, porque le tenemos más confianza». Pues ahí mismo arregló Moisés su morralito y cogió loma arriba. Y cuando iba en media falda, fue bajando una nube que lo tapó, y ya no lo volvieron a ver los hebreos. No tuvieron noticias de él en los 40 días que se demoró por allá, y también sus noches, porque él de noche no bajaba. Y la demora era que el Señor le estaba escribiendo los mandamientos con un chuzo en 2 planchas de piedra, y le estaba poniendo mucho esfuerzo a ese trabajo. Pero los que se habían quedado abajo en el plan empezaron a protestar por la demora de Moisés en bajar, y se fueron para donde Aarón, a pedirle que les hiciera un dios que los sacara de ese moridero y que los llevara donde fuera, porque ese maldito desierto no es que fuera muy amañador que digamos. Que a Moisés, quién sabe si sería que lo habrían secuestrado o qué, pero era raro que hasta el presente no hubieran pedido plata por el rescate ni se le hubieran achacado a ningún grupo guerrillero. Y el flojo de Aarón se puso a hacerles caso y les dijo que les iba a hacer una imagen de bulto de un ternero, que quedara bien patente, pero que tenía que ser de oro. Y como él no tenía con qué hacerlo, les pedía que le entregaran todas las joyitas que tuvieran: aretes, prendedores, leontinas, cadenas, las argollas de matrimonio, en fin, cuanto colgadero de oro que tuvieran. Más se demoró él en decirles esto que ellos en juntar un mundo de jiqueaderas de oro, y a Aarón en derretirlo para vaciarlo en un molde que él mismo había hecho, en forma de ternero. Cuando ellos lo vieron, dijeron: «Este sí es el Dios que nos sacó de Egipto». Y lo pusieron en un altar y lo adornaron. Y Aarón les dijo: «Esto tenemos que celebrarlo, muchachos, prevénganse para mañana». Y al otro día esa fue mucha la pachanga que armaron. Eso parecía un carnaval de Barranquilla. Y ya estaban todos por las nubes cuando llama el Señor a Moisés, allá en el alto, y le dice: «Baja ligero, a ver, que aquella parranda de sinvergüenzas desagradecidos están rezando que un ternero. Ya no se acuerdan que yo fui el que los sacó de Egipto. Que se tengan de la cola, porque esto no se queda así». Pero Moisés, que era tan buena persona, empezó a rogarle: «Ay, Señor, por Dios, perdóneles esta, que yo me comprometo a que no la vuelvan a hacer». Y entonces el Señor le dijo que se las perdonaba por esta vez. Y empieza Moisés a bajar esa falda, y cuando ya iba llegando, que alcanzó a ver ese carperío que eso parecía a Popayán después del Jueves Santo, y a oír el escándalo que estaban armando, apretó el paso y los cogió de sorpresa, y en vez de entregarles las planchas de la ley, las aventó al suelo y las volvió pedazos a punta de tacón. Y el ternero lo metió en una paila y le arrimó candela hasta que se derritió, y dejó que se enfriara, y después lo molió bien molido, y ese polvo lo echó en agua y se los hizo bogar a todos los que estaban adorándolo.
Pero no vayan a creer que se los dio en bolsitas de plástico como las cocamulas, sino así vivo y al clima. Y llamó a Araón a pedirle cuentas. Explícame a ver cómo fue que se te ocurrió hacerles un muñeco de estos a esta partida de ignorantes, que ahora van a creer que ese es Dios. Y Aarón, todo achantado, no sabía cómo disculparle. No, hombre, fue que ellos, viendo que no aparecías y que ya estabas como el hijo de Limber, me pidieron que les hiciera un dios que los sacara de aquí, así como vos los habías sacado de Egipto. Y entonces yo les pedí las alhajitas que tuvieran y las eché a candela y ahí fue saliendo ese ternero. Pues sí, señores, Aarón le quiso meter a Moisés que el ternero de oro se había aparecido solo, se había hecho solo. Pero Moisés no se tragó esa, sino que se paró en la puerta del campamento y gritó: «Los que estén conmigo, arrímense». Y se fueron acercando todos los de la tribu de Levi, que eran los semanasantos zanahorios y estaban frescos, y les dijo: «Como aquí no tenemos silla eléctrica, me hacen el favor, cada uno de ustedes, de echarle mano a un cuchillo, o un machete o chuzo, o lo que encuentren, y le aplican la puñalada marranera a todo el que vean rascado y haciendo escándalo. No le hace que sea hermano o primo de ustedes, pero eso sí, que no quede ni uno». Y así lo hicieron los de la tribu de Levi, y ese día se berrearon como a 3000. Y volvió el Señor a presentársele a Moisés para pedirle que le volviera a preparar otras 2 planchas de piedra, y que se las subiera al alto para él volver a escribirle los mandamientos. Y así lo hizo Moisés, y volvió a quedarse otros 40 días por allá arriba. Y de ahí bajó, pero como había estado hablando con el Señor así de frente, la cara se le había vuelto brillante, tan brillante que encandelillaba, y se tenía que tapar la cara con un pañuelo para poder conversar con la gente. Y siguieron su viaje y entre 4 cargueros llevaban el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era como una capilla portátil que había hecho Moisés para mantener contento al Señor. Eso parecía un paso de esos de las Semanas Santas de ahora años en Popayán. Echaron pues para adelante, y cuando llegaron al lindero de la tierra prometida, que se llamaba Canaán, que es ese Israel que tanto funciona en los periódicos, mandó Moisés una patrulla de gente escogida, que fueran a conocer ese país y que averiguaran con disimulo cómo era la movida en esa tierra. Y ellos fueron, y cuando volvieron le trajeron de regalo a Moisés un par de racimos de uvas, mucho mejor que las de Chile, y le dijeron que esa apenas era una muestra de lo bueno que era esa tierra, que el Valle del Cauca se quedaba en palotes. Pero eso sí, la gente no era tan querida como los bayunos, sino que eran unos gigantes más azarosos que el carajo, que vivían armados y a punto de darle bala al que se atravesara. A la lengua se veía que era muy mala gente. Y esto que alcanzan a oír los hebreos y que se avientan en tropel donde Moisés a los alaridos: «¿Pa qué nos trajiste pa' acá? Viendo cómo vivíamos de tranquilos en Egipto. Ahora verán cómo esos malditos gigantes van a acabar con todos los hombres y se van a llevar las mujeres de nosotros, esos abusivos». Y uno que había ahí como cabecilla se subió en la pucha y pegó el berrido: «Vamos a buscar uno que nos vuelva a llevar a Egipto, porque yo aquí no me quedo». Entonces Josué y Caleb, que eran 2 de los que ya habían ido con la patrulla de reconocimiento, los aplacaron y les dijo Josué: «Calma, muchachos, no se ofusquen, que esa tierra es mejor de lo que ustedes imaginan, y a seguridad que va a ser de nosotros. Y tenemos que aprovechar ahora que hay amnistía patrimonial. Y por esos tales gigantes no se preocupen, que capacho no es mazorca. Y si les salimos adelante, no se les olvide que el que da primero da 2 veces. Sí, señor. Y que más pierde la pava que el que la tira». Pero lo que es al Señor, sí se le llenó la taza y llamó aparte a Moisés y le dijo, muerto de ira: «¿Pero qué es lo que quiere esa maldinga gente? ¿Hasta cuándo miran a jeringar la paciencia?
¿No se acuerdan del mundo de milagros que les he venido haciendo para traerlos desde Egipto? Para venir a salir ahora con que quieren volverse para allá. Vea, hombre. Voy a acabar con todos ellos. No va a quedar ni quien cuente el cuento. Y si le arrodilla a Moisés a suplicarle: ¡Ay, Señor, por Dios, perdónelos otra vez! Vea que si usted acaba con ellos, los egipcios van a decir: pero ese Dios de los hebreos sí es bien particular, ¿no? Los saca de aquí con hartos trabajos y después acaba con ellos de un momento a otro. Eso fue que no fue capaz de llevarlos hasta tal tierra que les haya prometido. Y el Señor se rascó la cabeza y le contestó: está bien, hombre. Los voy a dejar seguir, pero lo que es la tierra prometida no va a entrar ninguno de los que tenían más de 20 años cuando salieron de Egipto. No más que Caleb y Josué y los que salieron cuando estaban chiquitos y los que han venido naciendo en el camino, para que sepan y entiendan. Eso les dijo el Señor, que los que habían salido de Egipto ya criados no soñaran con entrar a Canaán, que iba a ser la tierra prometida, pero para los que habían salido muchachos de Egipto. Y ellos no tuvieron de otra que agachar la cabeza y seguir aventando quimba. Hasta que se les volvió a escasear el agua, y viendo que esa gente estaba desesperada, le dijo el Señor a Moisés que volviera a sacarles agua de la peña, que él le ayudaba en el milagro y no lo hacía quedar mal. Así que entre Moisés y Aarón los hicieron reunir a todos como juntando ganado para darles de beber. Y cuando estuvieron juntos, dice Moisés: yo sí iré a ser capaz de sacarle agua a esta piedra. Yo creo que es más fácil sacarle plata a la mujer de uno. Y cogió el palo y le pegó un garrotazo, pero no esperó que saliera el agua, sino que enseguida le pegó otro garrotazo, y ahí sí brotó el macho de chorro. Pero también ahí mismo se dejó oír la voz del Señor, muy repicada: ve, Moisés, por haberte dado desconfianza de que yo te iba a ayudar en el milagro, y por eso que le pegaste 2 garrotazos, como castigo no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Apenas la vas a ver de lejitos, ni Aarón tampoco. Yo no me explico por qué castigarían también al pobre Aarón, que nada había dicho. Pero así fue. Tanto que a los pocos días paró los tarros el primer sacerdote de los hebreos. Y muy bonito que estuvo, por cierto, el entierro que le hicieron. Moisés sí siguió con el resto de la gente hasta que llegaron al pie del monte Nebo, y allá le dijo el Señor que subiera al alba, que de allá era que iba a ver la tierra prometida. Pues ahí derecho le echó mano él a su bordón y pegó loma arriba y llegó al alto, y desde allá divisó esas hermosuras de vegas y esos potreros, que lo que provocaba a uno era ser novillo para irse a cestear allá. Y se le venían los chorros de lágrimas al pobre viejo, pensando que no iba a poder entrar a esa tierra, después de haberse gastado la bobadita de 40 años arrastrando esa parranda de descontentos y malagradecidos que eran esos hebreos. Y todo por haberle pegado 2 bastonazos a una piedra en vez de uno. Pero en fin, donde manda capitán, no manda marinero. Para no alargar mucho esta historia de Moisés y la tierra prometida, que ya se está volviendo más eterna que Sandokan, acabemos con que él se quedó elevado viendo esa belleza de tierra, y poco a poco se le fueron cerrando los ojos, hasta que ya no los volvió a abrir más. Pobre Moisés, tan viejito que estaba y tanto que se había patoneado. Bueno, y así termina el episodio de esta semana. Espero lo hayas disfrutado y recuerda seguirme en Spotify, Instagram y YouTube para estar al día de las lecturas que seguiré realizando cada semana. No siendo más, te deseo un maravilloso y excelente día y espero entretenerte nuevamente la próxima semana con una nueva lectura. Chao.